Vamos a hablar de un tema tremendamente delicado, muy serio, muy serio. Estos últimos días se conoció la lamentable noticia del delantero de Godoy Cruz, Santiago García, que se quitó la vida el jueves pasado. Este fin de semana, Alan Calabrese, un jugador de rugby que nosotros sí, tuvimos 24 años. a chicos del equipo acá, muy jovencito, muy jovencito. Y vamos a hablar con Daniel Abadi, que es psiquiatra, sobre el tema de la depresión, ¿no? De esta enfermedad. Bueno, a mí me tocó vivirla en carne propia con mi papá, entonces uno sabe de la gravedad de esto. Pero me gustaría hablar con Daniel. Hola, Dani, gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Maju? ¿Cómo estás? Hola, qué No, bueno. al contrario, gracias a vos. Qué bueno poder hablar contigo, qué bueno. Daniel es un gran Lo mismo digo, gracias por psiquiatra, llamar. un gran psiquiatra, un gran profesional. Además del proyecto Muchas Suma y gracias. de todo un gran trabajo que hace con un equipo hermosísimo. Daniel, Gracias. eh, Diga. digo, en estos días que conocimos al caso del delantero de Godoy Cruz y de este, digo, ¿hay algún tipo de presión en especial que sufre un deportista a ese nivel? ¿O la depresión no distingue raza, color, edad, religión ni nada? O sea, la depresión va por todo, no importa quién seas. Mira, la impresión que yo tengo es que estos casos lo que nos permiten nos dan la oportunidad de poder mirar de cerca algunos de los valores con los cuales armamos nuestras vidas y algunos de los problemas con los cuales nos encontramos. Y la importancia de las consultas oportunas y del cuidado y de las redes de cuidado que cada uno puede tener. Yo no tengo datos exactos respecto de que los deportistas tengan incidencia de depresión o incidencia de suicidio mayor que el que puede tener una persona que atiende la ventanilla de un peaje, un cajero de supermercado, un médico o un ingeniero. No lo sé. Creería que no debe ser muy diferente la estadística, pero creería que como en pocos casos nos sorprende mucho. Primero porque asociamos el deporte a la salud y Sí, ciertamente claro que el deporte es saludable. Segundo porque sí, por la ahí, mayoría por de eso estas sorprende. personas, claro, la mayoría de las personas que, por eso los conocemos estos casos, son personas a las que les fue bien, que fueron exitosas en lo que hicieron. Y en tercer lugar, porque creo que pone de relieve, sí, algo que atraviesa toda nuestra cultura y nuestra sociedad, que es la cuestión del éxito, de que solo sirve ganar, digamos, ¿no? Y creo que de esa manera sí podemos entender una de las variables que explican las depresiones, que es esa cuestión de la cultura del éxito inmediato, del suceso, las presiones, las exigencias, las expectativas que generamos en los demás, etcétera, etcétera. El estar tan expuestos, algo que es tan dador de identidad, nuestra profesión se transforma muchas veces en lo único que somos, y entonces cuando eso no anda del todo bien, nos exponemos a una caída en un agujero negro, por decirlo de algún modo. Y creo que en el mundo del deporte, en este momento nos toca verlo, pero es algo que nos puede pasar a todos y en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Dani, ¿qué es lo que pasa? Digo, yo lo he escuchado, en mi infancia lo he escuchado siempre con el tema de mi papá, pero digo, esta cosa, viste, que se tiende mucho a decir para mí de manera errónea, vos me lo dirás que sos el psiquiatra, esta cosa, bueno, pero si él no pone voluntad, digo, como si uno eligiera ser una persona depresiva, ¿viste? Como si uno eligiera tener, ¿no?, esa vida, claro, esta cosa. Bueno, pero vos también poné un poquito de tu lado, digo, ¿es tan así? Digo, a mí me parece tan grave, es una enfermedad tan grave y tan silenciosa. Digo, ¿cuál es tu posición ante esto? Bueno, pon un poquito de tu lado, bueno, vos también, viste que las personas también tienden a alejarse de la gente que sufre de depresión. El entorno lo abandona. A ver si lo perdimos. Lo perdimos a Dani. Corto, pero se le suele echar la culpa, ¿no?, ¿viste?, a la persona que atraviesa ese momento. Quizás es impotencia del lado del que lo ve. Sí. De decir, no estoy pudiendo hacer nada y quiero que lo hagas vos, quiero que salgas de ese lugar en el que estás. Y también como que si no lo fuera una cuestión de entiende el que no voluntad lo también, vive, ¿no?, o no lo vivió nunca, no puede entender al otro, o le cuesta mucho entender al otro por qué le pasa y no pone esa voluntad, Claro. que es imposible ponerla cuando estás deprimido, Sin ¿no? duda, y también con este tema de las enfermedades psiquiátricas que son como invisibles, ¿no? Solo aquellos que hemos vivido muy de cerca una enfermedad psiquiátrica es muy confuso, porque uno necesitaría que te muestren, ¿viste? Una radiografía,
Claro. bueno, acá está la enfermedad, acá. Claro. Cuando es una enfermedad psiquiátrica, cuando es algo tan tremendo como las enfermedades mentales, cuesta primero que se lleva puesto el entorno por lo general, ¿no? Destruye y arrasa con todo lo que va. Y después cuesta mucho comprender. Visibilizarlo, Y a una madre, ¿no? por cree, ejemplo, claro, a una que es madre- falta de voluntad. A una ¿viste? Que madre no- a no veces le terminás de cuesta entender. mucho ver que a un hijo le está puede pasando pasar, algo. ¿Por qué? tal Porque cual. niega, porque cree que lo puede ayudar, que O con que va a una pasar. palabra. Y sin embargo, lo que está necesitando es un tratamiento, alguien Sí. que se ocupe de verdad y que le Sí. enseñe a la familia entera, ¿no? También Yo tiene creo que una- hay como un sí. doble estigma, ¿no? Por un lado, de eso no se habla, como que eso Sí, se no se habla, oculta, como tal que cual. el que tiene un problema, bueno, dejarlo mal, ahí, ¿viste? claro. Claro. Y por otro lado, el estigma de que depende lo de la voluntad, lo que vos decías, como cuando vos te quebrás una rodilla, Como si uno lo nadie hiciera va a a decir, propósito, ¿viste? dale, ponele onda, camina igual, no, tengo Claro, que quebrar la verá que se rodilla, ya me suelve, tengo que quedar claro. acá, me tienen que dar Sí, hay una remedio. Que las realidad. Con la enfermedades mentales enfermedad mental, esto también tuvieron lo mismo como con una- la medicación, ¿no? El que Claro. cuando se hace público que alguien toma una medicación psiquiátrica es como, el loco. Sí, uno es siempre una está persona señalado. enferma que necesita ese bastón para Claro. salir adelante. Hay enfermedades que Sin tienen duda. una connotación negativa, ¿no? Durante mucho tiempo la palabra cáncer no se podía decir, Sí, no tenía se un nombraba. peso espantoso, había gente que le ponía apodos que no La les voy a obesidad decir. era porque no La cerrabas la boca y no obesidad, tenías ni hablar, voluntad ni las- para cuidarte. claro. Ni hablar Y de la las- discapacidad mental. que Entonces no se hablaban del hablaba de eso y bobito, tenía claro. una carga negativa Por- importante. Claro, y por eso también ahí tenemos retomamos con Daniel Abadi, psiquiatra. Dani, ¿estás ahí? Gracias, Dani, te habíamos perdido. Hablábamos de esta cosa que la gente a veces cree que la depresión es falta de voluntad, ¿no? Ay, ahora tenemos... Ay, Ay, qué nos pena. falta Maju, Laura. mientras lo recuperamos, Ahí va. está bueno aprovechar también Obviamente para el decir... suicidio nunca es una solución y nunca... las No es cosas una no solución, terminan no es ahí, un hecho ¿no? valiente, Tal no cual, es una tal cual. decisión que una persona está No. tomando en sano juicio. Y es importante decir porque estos días se leyeron algunas cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de Muchísimo, depresión sí. y cuando hablamos de suicidio. Las Nadie se enfermedades- suicida. Bueno, acá ahora retomamos Sí. con el doctor y seguramente lo podemos preguntar con él porque nadie se suicida por una única causa. Licenciado, ¿lo recuperamos? Mm. Ahí está. A ver, Daniel, si te escuchamos. ¿Estoy? Sí, Ahí está, ahí ahora está. está. Ahí Nadie está. se suicida Bueno. por una cosa, ¿no? No es que me va mal en el trabajo, Y rompí eso es con mi consecuencia. pareja. O sea, no es ese el motivo. Exacto. De hecho, existe una recomendación que se da mucho para hablar a los periodistas, a los Sí, comunicadores. hay un acerca- protocolo que explica cómo tenemos que hablar de estos temas en los medios porque es muy delicado Sí. realmente. Existe un protocolo y en ese protocolo se contempla muy especialmente la cuestión de no dar una única causa o no dar una forma, no explicarlo de una manera única, porque se Claro. sabe que estas cuestiones tienen múltiples causas, que por supuesto pesa lo social, pesa lo biológico, lo hereditario, pesa la vida que llevamos, etcétera, etcétera. Digamos, es decir, es psicológico, es biológico, es cultural y social el problema. Respecto de lo que antes me preguntaba Maju, de esto de ponerle onda o ponerle garra o poner voluntad, es muy complicado porque ciertamente, justamente uno podría pensar que la depresión es una enfermedad de la voluntad. Claro, de la voluntaria, tal cual. Claro, entonces ciertamente le estamos pidiendo a la persona que haga algo que justamente es aquello que no puede hacer, ¿no? Es decirle a una persona que tiene hepatitis no estés tan amarillo, digamos, ¿no? Claro, No es a sí. veces tan manejable. Esto no quiere decir que no podemos hacer nada por quien está deprimido y me parece que es muy importante la cuestión de acompañar, generar redes de contención, de estímulo, de contacto y a veces por más que cuando tenemos un amigo que está mal intentemos mil cosas que van rebotando, no está mal seguir estando ahí, seguir estando presente, seguir acompañando y Fundamental. proponiendo, aunque caigan a veces en saco roto nuestras propuestas, a veces alguna que otra hace combustión y genera de nuevo alguna cosa de cierta vitalidad. Pero también es cierto lo que decían hace un rato respecto del estigma. En Proyecto Suma, como sabes, Maju, trabajamos muy especialmente Sí. esta cuestión. Hay algo que se llama la brecha asistencial, que es la cantidad de gente que tiene problemas y no acceden a una consulta. Es enorme, incluso en nuestro país que hay tantos psicólogos Sí. y psiquiatras y psicoanalistas. Es enorme y una de las causas fundamentales, no la única,
el estigma que pesa sobre las personas que tienen un problema en su salud mental, el hecho de estar, yo creo que escuché en algún momento que estaban comentando esto, el hecho de tomar una medicación, de hacer una consulta, de admitir un problema, todas estas cuestiones están seriamente estigmatizadas y alejan a las personas de la posibilidad de hacer una consulta oportuna para un problema que ciertamente tiene tratamiento y tratamientos muy eficaces, digamos, ¿no? Doctor, Claro, sin duda. iba a ir a ese punto, ¿no? Porque muchas veces en una familia, por ejemplo, a un hijo adolescente, a un hijo más grande, le pasa algo. Los padres no saben qué es lo que le pasa exactamente porque nunca lo vivieron, porque no saben, porque no tienen idea y tienden a pensar, no sé, o duerme mucho, o no está respondiendo en la facultad, o no está trabajando como corresponde. ¿A qué tiene que estar atento, por ejemplo, en una familia o en una pareja? ¿A qué hay que estar atento a la hora de tener una persona depresiva al lado y no saberlo? ¿Cómo señales, se lo ¿no? ayuda? ¿Cómo se da cuenta aquella persona que nunca lo padeció y no tiene idea de esto? Sí, hay dos cosas que quiero decir, es muy buena la pregunta. La primera es que hay ayudas espontáneas, naturales y genuinas que son muy útiles. Todos tenemos recursos, todos tenemos un entorno, todos no, muchas veces tenemos un entorno afectivo y hasta, qué sé yo, para algunas personas espiritual que puede ser de enorme valor y al que se puede apelar. Pero me parece que no hay que ser omnipotente y hay que pensar en los tratamientos adecuados. Las personas cuando están mal se ponen, voy a decirlo así, aunque suene fulero, a veces poco atractivas, poco interesantes, se ponen un poco retraídas, aburridas, egoístas, quejosas. Es una mala interpretación, esto es lo que recibimos en el entorno, digamos, ¿no? Claro. Y lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos es que esta persona está padeciendo y por eso no está pudiendo transmitir algo que a nosotros nos invite a participar de un modo en sus vidas. Entonces es importante no dejar de acompañar a quien de alguna manera no se está dejando acompañar o no nos está proponiendo una actitud que nos permita a nosotros acercarnos. Los signos son muchos, diría la falta de autoestima, la tristeza, la falta de apetito, el permanecer mucho tiempo en la cama, la falta de concentración, el dejar de hacer cosas que normalmente a esa persona le gustaban o le resultaban interesantes. Incluso diría, muchas veces las personas lo justifican de alguna manera. No, es que llueve, no, es que hoy no por tal cosa, no por tal otra. Y ojo, a veces la persona cree en esa justificación, no obstante tenemos que estar atentos cuando esto es algo insistente, repetitivo y que vamos viendo el costo que va teniendo en la vida de la persona, que se empieza a alejar de las cosas que normalmente hacía. Creo que ahí estamos frente a algo que requiere de algún tipo de consulta o ayuda más enérgica, digamos. No sé, Neki, si contesto un poco la... Buscar ayuda siempre. Siempre. Daniel, gracias, un placer tenerte acá un ratito. Al contrario, les agradezco mucho a ustedes. @Proyecto Suma es la página, es el Instagram. Es el Instagram nuestro, sí. Y si no, proyectosuma.org.ar es la página. Perfecto. Gracias, Daniel. Un beso enorme. Un placer. Muchísimas gracias. Un beso grande para vos. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Bueno, @Proyecto Suma. Un beso, obviamente, para los familiares de estos niños y para todos aquellos que están pasando por ese maldito momento de la depresión. Un abrazo desde acá. Muy, muy, muy grande. Muy grande. Estamos acá. Siempre.